Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. La próxima serie que estoy viendo es Between Us, entonces ahora les traeré spoilers del libro de esta serie. Actualmente estamos en el episodio 2 de la serie, entonces les hablaré sobre lo que sucederá en el episodio 3. Tim y Win hasta el momento tienen una relación beneficiosa para ambos, pero las cosas podrían ponerse tensas cuando Win descubra uno de los miedos de Tim. La serie estrenará un nuevo episodio todos los domingos. Está disponible en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video, pero antes de comenzar quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. Win es el hijo del medio de una familia con ascendencia china. Vivía en una casa grande con su abuelo, abuela y otros parientes. Desde muy joven tuvo que cuidar a sus primos más jóvenes, incluido el hermano menor, con quien estuvo separado durante varios años. Esta fue una carga pesada porque también tenía que vigilar a su hermano mayor. Esto desarrolló el hábito de cuidar a las personas que lo rodeaban y no quedaba absolutamente ningún tiempo para él. Hubo momentos en que tuvo que compartir sus cosas con sus hermanos. Por lo tanto, Win no estaba particularmente apegado a algo. Antes de la escuela secundaria, Win comenzó a pensar en algo con lo que pudiera complacerse, y eso resultó ser una gran motocicleta que recibió a cambio de ayuda en la casa. Hizo contabilidad cuando todavía estaba en cuarto grado y dependía casi por completo de su madre. Esto se convirtió en lo primero que Win comenzó a sentir celos. No permitió que nadie tocara su moto y no llevó a nadie, ni siquiera a miembros de la familia. Pero eso no fue suficiente. Win comenzó a buscar algo más y como resultado se obstruyó con tatuajes, se tiñó el cabello e incluso se hizo algunos piercings en los oídos hasta que ingresó a la universidad. Dejó a su familia y se mudó a un dormitorio, comenzando una vida feliz con sus amigos cercanos. Actualmente, Win forma parte del club de natación de la universidad. El aplauso de los miembros del club llenó todo el grupo cuando el presidente los llamó a todos a una reunión dedicada a los próximos eventos. Casi todos los presentes son estudiantes de primer año y segundo año. Se sentaron juntos y juguetonamente conversaron entre ellos. Win hojeó documentos en su mano y discutió con el presidente del club la hora y fechas de entrenamiento. Luego se volvió y saludó al más joven pidiendo silencio. Dean, presidente del club de natación, se paró frente a ellos. Los ojos grises verdosos rodearon a los presentes, obligándolos a callarse nuevamente antes de pasar a las explicaciones. Como todos saben, en los próximos días habrá un evento dedicado a la jornada de puertas abiertas. Nuestro club acordó participar en él, dijo Dean a todos. Dean suspiró cansinamente, como si tuviera dificultades con el nombre del evento pronunciado de sus labios. Chicos, todos nadaremos, dijo Dean. Los estudiantes de primer año se rieron y aplaudieron. Todos estaban satisfechos con esta actividad. Esto hizo que el presidente se aburriera aún más. Sigan riendo, primer año, dijo Win, sonriendo sarcásticamente mientras entabla conversación. Después de consultar con el entrenador, la mayoría decidió: serán los estudiantes de primer año quienes participarán en la natación, dijo Dean. ¿Qué?, dijeron los estudiantes. Un fuerte grito pronto dio paso a la risa nuevamente, pero los muchachos se callaron nuevamente cuando se encontraron con los ojos del presidente. Suspiró nuevamente y continuó: el trabajo se dividirá en 2 partes, 12 personas de primer año divididas en grupos de 6 personas. Al mismo tiempo, los estudiantes de segundo año serán responsables de organizar los mostradores y preparar el equipo necesario.
Los estudiantes de tercer año supervisarán todo el trabajo lidiando con problemas menores, si algunos surgen durante el evento, incluyendo socorristas. Con respecto al presupuesto, comuníquense con el vicepresidente para discutirlo. Necesitamos una lista de los participantes de primer año, dijo Dean. Wynne recogió el papel y se lo entregó a los chicos antes de echar un vistazo a su amigo de primer año. «Ay, Tim, escribe los nombres de todos los participantes de primer año y tráemelo», dijo Wynne. Tim se encogió de miedo y murmuró en voz baja para sí mismo. «De repente tengo una tarea. El segundo tema de la reunión son las competiciones de natación deportiva que comenzarán en la universidad el próximo mes», pensó Tim. «Debemos seleccionar representantes quienes competirán en la Universidad K», dijo Dean. Dean nuevamente cambió el horario de entrenamiento. En las próximas 2 semanas habrá concursos para seleccionar representantes. Todos pueden participar, desde estudiantes de primer año hasta estudiantes de cuarto año. Les daré experiencia a todos ustedes. Quiero que todos los estudiantes de primer año sean seleccionados para estas competiciones, dijo Wynne. Esta vez, los chicos murmuraron más fuerte que antes, porque sería la primera competencia en la que los estudiantes de primer año participarían oficialmente. Algunos estaban emocionados por la expectativa, otros pensaron que sería divertido, pero había quienes estaban preocupados. Tim bajó la mirada y se miró las piernas con calma. La sonrisa que iluminó su rostro hace un momento desapareció. Su corazón se hundió como una piedra en el fondo de una piscina fría. De pronto, Tim recordó un evento traumático en su infancia. «Ven rápido a la piscina», dijo el padre de Tim. «Pero no hay adultos, no voy a ir», dijo Tim. «No es un problema», respondió su padre. «Es bastante poco profundo aquí», dijo Tim. «Podemos hacerlo», insistió su padre. «Está bien, practiquemos», dijo Tim. Pero cuando entró a la piscina, sintió que su cuerpo llegaba al fondo de la piscina. «¡Ayuda! ¡Papá, mamá, Pi! ¡Por favor, ayuda!», pidió Tim. El agua fría corta la piel. Tragaba agua por la nariz y la boca. Tanto los brazos como las piernas son débiles, como ser tocado por una mano invisible. El cuerpo de Tim estaba sudado y mojado, y sus ojos, asustados, estaban muy abiertos. Se aferró a la camiseta de estudiante, aplastándolo en el puño. Estaba completamente oscuro en su habitación. Tim suspiró profundamente y se volvió hacia el teléfono, presionando para averiguar la hora. 2 a.m. Había tenido una pesadilla nuevamente. El chico maldijo en voz baja. Al regresar de la universidad se fue a la cama, olvidando tomar una ducha. Probablemente Tim no se sentía muy bien, porque viejos recuerdos lo inundaban, algo que no quería recordar en absoluto, pero lo recordaba. Cuando más intentaba olvidar, más brillantes se volvían, como si no fueran a desaparecer. El sonido de las gotas de agua cayendo en el fregadero de un grifo fue probablemente el más fuerte en la habitación en ese momento. «¿Qué tan frío puede estar el agua en el fondo de la piscina?», pensó Tim. A las 2 a.m., mientras todos los demás duermen, solo había una habitación en el dormitorio, en la que la luz estaba encendida y encendida hasta el amanecer. Al día siguiente, el grupo de amigos se reunió de nuevo. «Parn, tengo hambre. ¿Qué has preparado hoy?», preguntó un estudiante de primer año del club de natación. Él solo tenía una dieta inigualable. La cara de Tim reflejaba admiración, mientras se acercaba a la mesa de piedra en la glorieta cerca de la facultad. Se sentó y saludó a los 2 mejores amigos, y luego se concentró en Parn, mientras sus ojos brillaban. Arroz frito con salsa de pescado. El restaurante doméstico de su amigo seguía funcionando sin fallas. Parn empujó una caja grande de comida a su mejor amigo y comenzó a observar cómo la absorbía con gusto. «Tienes un gran apetito», dijo Parn. «Ayuda mucho. Hoy tengo que ir a nadar de nuevo», respondió Tim. Manao, que escuchaba a los 2 chicos hablando, extendió la mano hacia la mochila de Tim y la abrió. En el interior vio 2 bolsas amarillas de papas fritas.
No me digas que tu almuerzo son estos 2 paquetes de papas fritas, gritó Manao a su amigo. Tim rápidamente sacudió la cabeza. ¿Cómo pueden estas 2 bolsas satisfacer mi hambre? Es solo un bocado para comer. Por la tarde me compraré un bollo, dijo Tim. Manao miró al chico que estaba a su lado, que hizo una expresión deprimida y aburrida. Parn comenzó a preguntarse si debería preparar la segunda porción para el almuerzo a este demonio. La chica giró el paquete con papas fritas en sus manos con interés. Solo veo a Tim comer este sabor. ¿No intentas comer otros sabores? Por ejemplo, como la pasta de chile o la carbonara, preguntó Manao. ¿Qué tipo de sabor es ese? Tim murmuró y agarró las papas fritas poniendo una caja de arroz sobre la mesa. Luego abrió el paquete de papas y comenzó a explicar a su amigo los beneficios de este sabor. Parn y Manao entienden nada. El sabor original es el mejor. Cuando te pones papas fritas en la lengua, inmediatamente saborea la dulzura y la sal. Manao recogió las fichas antes de centrar su atención en su teléfono. Parn, con una mirada aburrida, saludó a Tim frente a su cara para que terminara de comer. Sacó una pequeña caja de dulces de plátano para el postre. «Eres tan lindo», dijo Tim. Saltó y abrazó a su mejor amigo. Pero antes de que tuviera tiempo de abrir su caja de postres, otra de las mismas cayó inmediatamente en su mano. Tim levantó las cejas, fingiendo no entender. «Tim», llamó Parn. Respondió brevemente la persona a quien se dirigían, continuando masticando arroz frito. «Tim, idiota», llamó Parn, y luego le entregó la caja. «Bien, bien, le llevaré el postre al presidente del club de natación», respondió Tim, pensando que Parn quería enviarle un obsequio a Dean. «Oye, no es así, esto es para todos los miembros del club», dijo Parn, sonrojándose, «no solo porque pidím para todos». Tim rió, se divirtió burlándose de su mejor amigo hasta que su rostro comenzó a sonrojarse. «Oh, ay Parn, antes de que comiences a salir con Pidin, morirás de vergüenza como ahora», dijo Tim. El sol se estaba poniendo y su brillo anaranjado se estaba desvaneciendo gradualmente en el cielo. Todos los miembros del club de natación entrenan para prepararse para la selección de la competencia de natación. La piscina de tamaño estándar para deportes universitarios ahora estaba iluminada por un gran reflector, incluyendo el camino de natación. Se escuchó un chapoteo cuando se escuchó el silbido de un entrenador parado al lado de la piscina. Hoy, el presidente se fue antes, por lo que el vicepresidente no entrenó, sino que ayudó al entrenador a describir las estadísticas de los miembros del club. Wynne tomó nota del tiempo durante el cual el atleta nadaba a 1000 metros. Las estadísticas de todos los miembros del club no diferían mucho entre sí. Nadie se destacó, y no fue sorprendente. Uno por uno nadó una distancia hasta que fue el turno de su estudiante de primer año favorito, y se fue al borde de la piscina. Cuando Wynne vio sus indicaciones, frunció el ceño. Perdió mucho. El entrenador miró el cronómetro en su mano. «Sí, por lo general nada más rápido que esto», dijo Wynne, refiriéndose a Tim, mientras entregaba los datos apuntados anteriormente. Tim solía nadar bastante rápido, y Wynne no tenía ni idea de por qué esta vez era diferente. Esto es sorprendentemente extraño. Él fijó sus ojos en el chico que había salido de la piscina. Tim fue a buscar una toalla para limpiarse la cara y luego la arrojó al borde de las gradas a su lado, como si algo le molestara. Sus labios, que siempre llegaban en una sonrisa, ahora estaban apretados. Se contuvo, bajó rápidamente para entrenar en la piscina, pero sus resultados no mejoraron. Tim no entendía qué estaba pasando. Luego de eso, hubo el sonido de un casillero abriéndose bruscamente. Ahora ya era muy tarde, y muchos estudiantes regresaban gradualmente a sus hogares. Solo quedaba una persona más frustrada. Se limpió la cabeza justo fuera de la ducha. «Si rompes la puerta del casillero serás multado con 2000 baht», dijo Wynne. Las manos de Tim, poniéndose una camiseta, se congeló. No tuvo que darse la vuelta para averiguar quién estaba de pie junto a él. «Lo siento», respondió Tim.
La voz tímida y muy tranquila de Tim hizo pensar a Win. Se acercó y tomó al más joven por la barbilla, volviéndose para mirarlo. «¿Qué te pasa?», preguntó Win. «Nada, Pi, déjame ir», Tim gritó decepcionado, tratando de sacudir su mano grande, pero no sirvió de nada. Pi-Win todavía lo miraba a la cara. Dudó, hasta que se sintió helado y cambió sus ojos a uno incrédulo. «Maldición, todavía no te has puesto los pantalones», dijo Tim. Pero Win no se detuvo allí. Se acercó a Tim y el instinto le dijo que se retirara. Entonces, Tim se inclinó hacia el casillero abierto. «Hey, ¿puedes llevarte la bolsa de ley y salir corriendo?», preguntó Tim. «Tienes círculos oscuros debajo de los ojos», dijo Win. Dedos largos tocaron el área debajo de los ojos de Tim, más oscura de lo habitual. Tim se congeló y levantó la mano para tocar sus ojos como si acabara de darse cuenta. Le dijo a Pi que tuvo una pesadilla anoche y que no podía dormir hasta la mañana. «¿Cuántas horas dormiste anoche?», preguntó Win. «4 horas es suficiente», respondió Tim. Win hizo clic en la cabeza del hombre enfrente. Todavía no lo había dejado ir. «Pregunto de nuevo, ¿a qué hora te acostaste anoche?», dijo Win. Esta vez, la persona a la que se le preguntó bajó la vista al suelo. De repente se sintió inseguro. Tim quería acurrucarse en algún rincón. «A las 10», dijo Tim. «¿A las 10 dices? Pero antes dijiste que solo has dormido 4 horas. No me digas que te levantaste a las 2 de la mañana y ya no dormiste más», reprochó Win. Tim abrió la boca, sorprendido por el ingenio rápido de Win, que podía sacar conclusiones tan rápido. Cuanto más lo presionó Win, más Tim no pudo resistir. Por lo tanto, simplemente no dijo nada en respuesta y no discutió como solía hacer. Win entrecerró los ojos, dejó que Tim se sentara en el banco. «Vístete más rápido, hoy dormirás en mi habitación», dijo Win. «¿Sí?», preguntó Tim. «Sí, y no intentes discutir. Vístete rápido o quieres que te ayude», dijo Win. Win fingió que iba a quitarle la toalla a Tim, lo que hizo saltar a un lado. «No, no lo hagas». «Oh, ¿qué haces, Gia?», reclamó Tim. Tim estaba desconcertado, sin pensar, pero lo antes posible se cambió de ropa, nuevamente confundido y avergonzado. En la habitación 1019, el dueño solía estar solo, pero ahora tenía un invitado. Tim se levantó y miró a su alrededor, sin saber dónde sentarse. Entró en su habitación solo para ponerse el pijama, y luego fue arrastrado hasta el 10º piso. Honestamente, el chico estaba sorprendido por el hecho de que la habitación de Win estaba justo encima de la suya. No había muchas cosas en la habitación de Gia. Sobre la mesa había libros dispuestos en un orden estricto, y en la estantería, al parecer una revista con motocicletas y modelos de automóviles estaba atrapada entre libros de texto extranjeros. «Pi, eres bueno estudiando. No porque tengas suerte, eres realmente inteligente», dijo Tim. «Estúpido, ¿por qué estás allí? Ve a la cama rápidamente», dijo Win. El dueño de la habitación se lavó la cara y se puso el pijama. Ya se había bañado en el club, así que no había necesidad de perder el tiempo ahora. «Son solo las 11 de la noche». «Ay, Tim», dijo Win. Esta vez la voz estaba llena de presión y un poco baja. Tim se apresuró hacia la cama doble, agarró una manta y saltó temerosamente a la cama. Win sacudió la cabeza, fue a apagar la luz. Luego se metió en la cama y se acostó al lado del más joven, quien tímidamente se instaló en el borde de la cama al otro lado. «Acércate. ¿De qué tienes miedo? Ya estábamos durmiendo el uno con el otro, y mucho más cerca que ahora», dijo Win. Tim, con una mirada amenazante, lo golpeó debajo de las sábanas. Las palabras de Win lo hicieron sospechar más. «Solo duerme, no haré nada», dijo Win. El joven retrocedió un poco. Si es demasiado agresivo, habrá menos conversación, y Tim será despojado. Y si amenaza, Tim estirará las uñas y se aferrará a él. Pasó casi media hora. El debate surgió en silencio, reemplazado por el sonido de un aire acondicionado. El olor en la cama no le era familiar,
y la frescura del aire acondicionado obligó a Tim a acurrucarse debajo de las sábanas y abrazar un cuerpo tendido cerca, enterrado en almohadas. El cansancio de las actividades diurnas lo puso rápidamente a dormir. Entre la somnolencia y la realidad, vio una imagen de una piscina profunda, donde los rayos de luz parpadeantes se reflejaban en las olas. El agua estaba muy fría. Es fría, muy fría. Tim fue abrazado antes de que el miedo lo consumiera. No podía soportar la agradable sensación cálida que lo invadía. Un suave toque rozó el agua fría, un susurro que apenas podía captar, palabras como si las dijera y directamente al oído. Tim volvió a quedarse dormido, pero ahora con una leve sonrisa en los labios. El agua ya no es fría. Fue abrazado suavemente y estaba muy cálido. Bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado y no olviden ver el próximo video. Nos vemos, bye bye.